Buenos días. Entonces damos inicio a esta sesión del día de hoy, 11 de agosto de 2020. La primera cosa que quería comentarles es, he conversado con la compañera coordinadora del curso, su delegada, sobre las inquietudes que tienen ustedes respecto de las asistencias. Entonces, espero que ya haya podido trasladar la información respectiva. Y lo más importante sería que las cuestiones relativas a la última semana de julio y primera de agosto, pues que a través de la compañera, por intermedio de la compañera Rosales, pues me hagan llegar las evidencias del caso para poder justificar esas respectivas inasistencias. Sí, Entonces, profesor, quería comentarle algo. Lo que pasa es que la clase del 27 de julio fue mediante un link externo y usted no ha subido las clases a YouTube como para tomarle captura de que han estado ahí. De esa forma no se podría justificar esa clase. De igual manera, con el 4 de agosto tampoco se ha subido clase, entonces no se puede justificar. De ahí las dos clases que son Teams, son el 30 de julio y el 6 de agosto, sí me han estado pasando captures, pero bastantes personas tienen la inquietud de los días que fueron clases sincrónicas y no se han subido. no le, no le, no le escuché, había un ruido por ahí. Hay días que hubieron clases sincrónicas, el 27 de julio no se ha subido la clase a YouTube, entonces no se puede tomar el capture para que ellos prueben que estuvieron en la clase. De igual manera, el 4 de agosto también la misma inquietud, los que son clases de Teams sí me han llegado bastantes pruebas, pero de ahí lo que es a las clases sincrónicas que no se ha subido video, me han llegado bastantes inquietudes que no pueden subir pruebas. Ya. Bueno, entonces sobre esa cuestión lo conversamos por interno para verificar la solución. Yo tengo de todas maneras ese registro para evitar que haya una afectación a los estudiantes. ¿Ok? Abogado, ¿puedo hacer una pregunta? Y por supuesto. Las clases virtuales del Moodle, ¿cuándo las puede subir? ¿Es para, por si acaso, por algún motivo, algún apunte que no hayamos agarrado bien, podamos revisar las clases de usted para nosotros checar y tener un mejor aprendizaje? Porque Claro, a veces por el internet se nos va alguna voz y no alcanzamos a copiar bien. está bien. En estos días, entre hoy y mañana, voy a dejar subidas todas las clases que tenemos ya grabadas. Me hacen falta, creo que, subir 2 semanas. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud, por favor? A ver, le pido de favor entonces a alguno que dé lectura del artículo 54 de la Ley Orgánica de Tierras. Muchas gracias. ¿Puede repetir el artículo, por favor? 54. Artículo 54, definición. La regulación de la posición agraria es el conjunto de acciones determinadas en esa ley para legalizar, titular, redistribuir o reconocer el derecho a la propiedad sobre la tierra rural estatal. La regulación es competencia exclusiva de la Autoridad Agraria Nacional. Para los efectos de esa ley, la regulación comprende a. Los actos administrativos de titulación de tierras rurales estatales en favor de personas Espérese un momento ahí, compañero Ramos. Entonces, la regularización de la posesión agraria es el conjunto de acciones que se encuentran establecidas en la ley para legalizar, titular, redistribuir o reconocer el derecho a la propiedad sobre la tierra rural estatal. Esta es la idea genérica, ¿no? La regularización es los mecanismos que el ordenamiento jurídico, a través de la Ley Orgánica de Tierras, ha diseñado para trasladar
para trasladar la propiedad de la tierra estatal a manos de los ciudadanos. El Estado tiene la titularidad de las tierras, de un específico grupo de tierras. Esas y las res nullius, las que no les pertenece a nadie, pues son propiedad del Estado. Pues bien, la Ley Orgánica de Tierras trata de encauzar, establecer unos procedimientos específicos para que esta propiedad estatal se transforme en una propiedad privada, ciudadana, comunitaria incluso. Comunitaria, privada, ciudadana, etc. Es decir, que pase de las manos del Estado a manos de los ciudadanos en las diversas modalidades que la propia ley establezca. Importante que el Estado, en ese segundo apartado, segundo inciso, segundo parágrafo, señala que es él el que tiene la competencia en materia de regularización de la tierra. Es decir, todo acto, entre comillas, de apropiación de tierras rurales que no sea encauzado, establecido, determinado directamente por la Autoridad Agraria Nacional, se tornaría un acto ilegítimo porque no tendría competencia, ilegítimo, inválido, nulo, etc. Las comúnmente conocidas invasiones. Las invasiones a la propiedad agraria estatal estarían por regla general prohibidas. Prohibidas desde la perspectiva de esta ley de tipo administrativo, hasta sancionadas incluso por las leyes de otras materias, ¿no? El derecho administrativo sancionador establece unas sanciones específicas para aquellos que se arroguen esta función o esta competencia. Pero no solo el ordenamiento administrativo sancionador, sino también el ordenamiento jurídico penal. Está prohibido con carácter general la apropiación de la tierra que pertenece a otro, incluida la apropiación de la tierra que pertenece al Estado. Muy bien. Literal A, por favor, James, ¿no? O James. ¿Cómo es? ¿Cómo se pronuncia? James. 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 Muy bien, James. Vamos. Literal A. Literal A. Los actos administrativos de titulación de tierras rurales estatales en favor de personas naturales en la agricultura familiar campesina o de la economía popular y solidaria de organizaciones campesinas legalmente reconocidas que se encuentran en posesión agraria ininterrumpida por un lapso de mínimo de 5 años. Es decir, ¿O vas a ver una explicación? No sé, hay un micrófono, es usted, el suyo, James, ¿no? A ver, entonces, aquí, ¿quién me puede dar una idea de lo que significa este literal? De su sola lectura tenemos una idea bastante genérica y cercana. ¿Quién puede decirme a qué se refiere este literal A? ¿En qué consiste este medio de regularización? Prescripción adquisitiva. ¿Cómo? Crear una institución que pueda ejercer esa función de llegar a esa viabilización para poder fomentar eso, lo que hace mención en el artículo. A ver, no, Prescripción vamos al adquisitiva, decía yo. literal A. El literal A, según lo que nos ha leído el compañero James, los actos administrativos de titulación de tierras rurales estatales en favor de personas naturales de la agricultura familiar campesina. Ya nosotros vimos que era una unidad mínima de agricultura familiar campesina o de la economía popular y solidaria y de organizaciones campesinas legalmente reconocidas que se encuentren en posesión agraria ininterrumpida por un lapso mínimo de 5 años. Es decir, sería una forma de prescripción, según lo que nos relata la compañera Rosales, pero es una forma de prescripción especial, sumaria, autónoma, independiente, establecido
en el literal A del artículo 54. No estaría regulada según los criterios establecidos en la legislación civil, sino que se trataría de un fenómeno jurídico específicamente regulado por la Ley Orgánica de Tierras. Entre otras cuestiones, porque un segundo, voy a poner en silencio a esto, un segundo. Entre otras cuestiones, porque se refiere a que se produce directamente en sede administrativa. Es decir, aquí encontramos nosotros una particular diferencia respecto del fenómeno de la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria de dominio establecida, consignada, regulada en la legislación civil. El Código Civil tiene unas reglas específicas. Lo interesante es la diferenciación. ¿Quién tiene capacidad jurídica para determinar esto? En el caso de la Ley Orgánica de Tierras, directamente la Autoridad Agraria Nacional. Eso significa una autoridad administrativa. Una autoridad administrativa que tiene competencias y capacidad jurídica para declarar, mediante un acto administrativo, la propiedad a favor de aquel que tiene una posesión ininterrumpida por 5 años. Interesantísimo. Es una institución que requiere un estudio profundo, ¿no? Aquí le recomiendo a alguno de ustedes, si quiere realizar un trabajo de investigación, el trabajo final de investigación, un trabajo para publicar en alguna revista científica, pues este sería un tema muy oportuno. La institución especial de prescripción en el ámbito de la Ley Orgánica de Tierra, según el literal A del artículo 54, y sus diferencias respecto de la prescripción extraordinaria u ordinaria civil. En el campo civil, el que decide es el juez. Una acción en la que quien interviene es el juez. Interesantísimo. El literal A regula este modo de prescripción, pero se trataría de una prescripción de tipo administrativa que exige varios condicionamientos. Primero, el sujeto que estaría reclamando, que estaría solicitando la entre comillas prescripción, debe ser uno ligado a esta institución denominada agricultura familiar campesina o de la economía popular y solidaria y de organizaciones campesinas legalmente reconocidas. Segundo requisito, probar la posesión ininterrumpida por un lapso de tiempo. Posesión ininterrumpida. Y tercer requisito, el tiempo mínimo de posesión, que en este caso son 5 años. Muy bien, entonces cuando se les pregunte cuáles son los requisitos para conceder la especial prescripción regulada en el literal A del artículo 54 de la Ley Orgánica de Tierras, pues ustedes ya saben que tienen que hablar de estos 3 requisitos. Por favor, literal B. Yo mismo. Sí, James, vamos. Usted o cualquiera. Los actos administrativos de distribución de tierras rurales estatales mediante la adjudicación a organizaciones campesinas legalmente reconocidas, cuyos miembros carecen de tierra o que tienen una extensión menor de unidad productiva familiar y que corresponden a los de atención prioritaria definidos en esta ley. Bueno, interesante también cómo este literal B, a ver, alguno por favor que quiera explicarlo, que quiera darnos una idea, luces sobre lo que comprende de la sola lectura del literal B. Que busca y prioriza la atención a las personas que conforman o tengan que ver con la unidad productiva familiar, en el caso, como hemos venido estudiando, sobre todo personas pertenecientes a campesinos, a comunidades, para facultarlas y acercarlas a recursos para poder producir, como en este caso sería la tierra. Excelente, excelente. Sí, ¿alguien más? A ver.
Sí, doctor. En ese sentido también nos dice el numeral que si bien es cierto, se va a adjudicar de cierta manera a las personas que tengan la unidad mínima, pero por otro lado también nos dice aquellas personas que no poseen tierras. Entonces creo que este literal les da esa facultad para que puedan también de alguna manera hacerse o adjudicarse este tipo de tierras. Bueno, adjudicarse no. Esta competencia está establecida a la Autoridad Agraria Nacional. Lo que establece es un derecho, un posible derecho, para aquellos que cumplan con los requisitos y las condiciones. Se cumple con los requisitos y las condiciones y en ese caso la Autoridad Agraria Nacional tiene competencia para entregar el titular. En este caso habla de adjudicación. Muy interesante, muy importante. Me ha gustado, las dos intervenciones son muy buenas. Porque se complementan. Por un lado, la compañera Quintana señala que este literal B coadyuva a los objetivos generales de la norma. ¿Cuáles son esos objetivos generales de la norma? Pues cumplir con esta finalidad específicamente social y ambiental de la propiedad. La propiedad agraria constituye un desarrollo normativo de estos específicos elementos normativos establecidos en la definición constitucional consignada en nuestra norma fundamental. ¿Cómo se logra aquello? Pues una institución básica es esta, entregar a través de esta competencia a aquellos que no tienen posibilidades, que no tienen recursos, que conforman este reducido grupo de personas que tienen una posesión sobre una porción de tierra que incluso es menor a la unidad mínima. ¿Se recuerdan cuál era la unidad mínima agraria? ¿Se recuerdan? 500 metros cuadrados. Entonces, imagínense, una persona que tiene menos de 500 metros de tierra o incluso aquel que no tiene. El literal B es una gran competencia para lograr la redistribución de las tierras, pero al mismo tiempo para propiciar equidad y justicia social. La propiedad, el Estado, el ordenamiento jurídico al servicio del desarrollo y de la protección de la dignidad de la persona. Excelente, excelentes intervenciones. Muy bien. Literal C, por favor. C. Los actos administrativos de legalización de territorios ancestrales en favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que se encuentran en posesión ancestral. Muy bien. Opiniones. Vamos, chicos. Este artículo trata sobre la adjudicación que les corresponde a los pueblos y nacionalidades con el objetivo de conservar su característica de imprescriptibles que a ellos les pertenece, como lo establece el artículo 57 de la Constitución. Muy bien, Lady. Parece que se ha preparado. ¿Estaba leyendo o qué? Muy bien. Tenía la Constitución a la mano. Excelente, le felicito, Lady, le felicito. A ver, primera cosa importante, destacamos tanto del literal C como de lo que dice la compañera Espinosa. Primera cosa importante, que esa norma establecida en la Constitución tiene un desarrollo específico en la Ley Orgánica de Tierras. ¿Qué norma? La de no exigir título de propiedad para garantizar la protección de esos derechos. ¿Qué derechos? Los ancestrales, los vinculados a la posesión originaria. Recuerden ustedes, ya nosotros hablamos aquí de que el primer derecho en general en torno al que surgen los derechos reales es el derecho de posesión. Si bien es cierto, el derecho de posesión no es titularidad, no es dominio, pues hay una presunción específica sobre el dominio. Pues bien, esta misma consideración muy civilista se ha trasladado al ámbito del derecho social, y de esta función social de la propiedad, que en el ámbito de nuestro derecho es sumamente importante siempre consignarla y comprenderla. Aquellos pueblos, nacionalidades, que tengan posesión ininterrumpida, declarada, conocida por los ciudadanos, por el Estado, pues no requerirán absolutamente nada más
que probar. Es un derecho que se habilita automáticamente. Ya la Constitución lo establece, la ley lo que ha hecho es desarrollarlo para que la Autoridad Agraria Nacional tenga establecida la competencia y pueda pasar inmediatamente a la titularización. Les entrega, esas tierras les pertenecen, las tierras que es lo principal, ¿no? Pero también lo accesorio, los derechos que existen sobre los recursos que están debajo de la tierra. Y eso ya sigue las reglas que revisaremos luego de las leyes sobre recursos naturales y mineros. Muy bien. Siguiente literal. El saneamiento y resolución de conflictos en tierras titulados mediante la aplicación del procedimiento de mediación en sede administrativa común sobre las controversias que se susciten en los trámites de titulación o redistribución. Muy bien. Opiniones. Sería un mecanismo que otorga la Autoridad Agraria Nacional para tratar de resolver algún conflicto que exista. Por ejemplo, si existe un conflicto entre un grupo, comunidad ancestral, que ha tenido posesión de tierra por muchos años, pero al mismo tiempo también existe otro grupo de personas ajenas a esta comunidad que se hayan establecido en el mismo territorio. Si existe un conflicto entre ellos, me parece, o según lo que interpreto, que la ley otorga un mecanismo, una solución para que exista una decisión acerca de este tipo de problemas sobre la regularización de la tierra, para cómo solucionar en este caso de conflicto. Mire, aquí... Más abajo del artículo habla sobre la mediación. ¿Quién está hablando? Iba a preguntarle. Esto obedece a lo establecido en el artículo 1 del ámbito de aplicación, cuando veíamos que regulaba las relaciones de las personas en relación a los temas de tierras y territorios. Bien, muy bien. Alguien iba a preguntar algo, creo que el compañero Ceballos. ¿Se me escucha, doctor? En relación a lo que yo iba a consultar era si ahí se puede aplicar lo que es la mediación comunitaria, creo que es, sí, comunitaria, que establece la ley de mediación y arbitraje, o la ley de arbitraje y mediación, en uno de sus últimos artículos, para esta solución de conflictos, o no cabería este recurso. A ver, mediante aplicación del procedimiento de mediación en sede administrativa común. Sede administrativa común. Estamos hablando de una mediación siempre en instituciones administrativas. Entonces, la ley de arbitraje y mediación regula dos diferentes tipos de mecanismos para la resolución de los conflictos. Instituciones públicas e instituciones privadas. El literal D del artículo que estamos comentando habla solamente de sede administrativa común. Se desgaja por completo de la actividad privatista. A ver, ¿alguien más iba a hablar? Sí, abogado, una pregunta. Cuando menciona el carácter de saneamiento también, ¿no podríamos también decir que se trata de algo de un carácter también preventivo para prevenir esos conflictos? Porque obviamente tal vez sean personas bueno, no personalidades jurídicas, pero sí personas naturales que inclusive sean extranjeras y no conozcan muy bien esos territorios que pertenezcan a tierras ancestrales. Entonces, no sé si es que también sería un carácter preventivo el hecho del saneamiento. Mire, el saneamiento en este ámbito está ligado a un problema muy específico. La gran mayoría de levantamientos planimétricos que han servido para establecer los hitos y demarcaciones se realizó en una época en la que no existía o no contábamos con una tecnología que permita tener una medición mucho más exacta y adecuada. ¿Qué ha propiciado eso a lo largo de los años? Ha propiciado de que se sobrepongan límites sobre terrenos. A eso se refieren los saneamientos, es decir, establecer adecuadamente los límites para que no haya confusión, para que en una misma escritura estén el mismo espacio de tierra. A eso se refiere el saneamiento. Incluso para evitar que una adjudicación, para que una misma tierra sea adjudicada 2 y 3 veces. A eso se refiere el saneamiento. Evitar
o corregir esos errores que mediante actos administrativos, producto de la tecnología deficiente que ha servido para poder realizar las demarcaciones, los límites, la regulación de los terrenos, de los espacios, pues sean adecuadamente resueltos. A eso se refiere, compañera Castrillón, el saneamiento. Sin embargo, valoro mucho su aportación porque también pueden existir dificultades en el ámbito que usted señala. Como no tenemos una definición sobre lo que es saneamiento a los efectos de la ley, cabe también lo que usted señala, pero lo que sí yo le anticipo es que el espíritu de esta norma está ligada con eso. Hay unos problemas muy importantes sobre la superposición de límites en el manejo de las tierras. Es, créanme, el pan de todos los días y el problema más habitual. Una adjudicación que se realiza sobre un espacio de tierra que está incluido en otra adjudicación, en otra titularización, en otra escritura, en otro trámite. Entonces, generalmente son trámites de saneamiento. Una cuestión importante que debemos resaltar de todos y cada uno de estos literales es el espíritu que tiene la ley para resolver estos problemas. Miren, señores, la Autoridad Agraria Nacional tendrá unas competencias para que no haya excusas. Se deben solucionar estos problemas de titularización. No es necesario ir hacia un juez y esperar un largo proceso. Con los elementos de juicio específicos, que en este caso son muy sencillos, la Autoridad Agraria Nacional debe resolver. Entonces, ese es el espíritu del artículo 54. Lograr establecer unas competencias específicas para que esas reglas establecidas en la Constitución y ligadas a la consecución de este fin social de la propiedad, pues se cumplan sin mayores limitaciones. Muy bien, son las 11:58, a las 12 termina nuestra clase y para no interrumpir las horas de otro profesor, les pido de favor rápidamente las consultas o preguntas. Profesor, yo tengo una. a lo que se refería con sede administrativa como peso no me quedó claro. En el Sede- literal D. Sí, Respecto a la mediación. Eso sí. no lo entendí, perdón. Ya, las leyes que regulan la mediación establece la posibilidad de que la competencia se establezca en una sede privada, una sede no administrativa. Es decir, que hayan árbitros que sean directamente seleccionados y establecidos por el sector privado. En este caso, la ley reclama que, muy bien, podemos solucionar estas controversias a través de los mecanismos de mediación y arbitraje, muy bien. Sin embargo, deben realizarse en las sedes de tipo institucional, árbitros designados por el Estado, mediadores designados por el Estado. Estamos hablando de, ¿cuál es la finalidad? Pues que en la medida de lo posible se resuelvan las cosas atendiendo a los criterios de justicia social, a los criterios de otorgar esta visión social de la propiedad. No sé si con eso le aclaré un poco, compañera Robles. Sí, muchas gracias. Muy bien, creo que iba a preguntar. Profesor, disculpe, otra pregunta. Sí, vamos. Sobre los cuestionarios para los exámenes. Los cuestionarios ya están subidos. ¿No tienen acceso? No, porque hasta cuando revisé no estaba ni un habilitado para Ya ver voy a revisar, cuestionarios. de todas maneras, voy a conversar con la compañera Rosales para pasárselos a ellas, de todas maneras, y que tengan acceso por otras vías también. Ya, profesor. Muy bien. ¿Alguna cosa adicional? De pronto con el literal D, doctor, está ligado con los principios de legalidad, de pronto. Machacilla, sí. Sí, bueno, sí. Por supuesto. El principio de legalidad es un principio rector general. Habría que concretarlo un poco más. No tengo tiempo para desarrollarle, pero le pido de favor que la próxima clase
haga referencia a esto para desarrollar un poco el principio de legalidad en estos aspectos. Francisco Chillambo, usted también quería preguntar rápidamente. Más que preguntar era acotar. De hecho, sobre los entes reguladores dentro de lo que vendría a ser la administración agraria general, mencionamos a la superintendencia, en este caso de Economía Popular y Solidaria, la Secretaría de Tierras, la Secretaría de Acuacultura